El Evangelio de Juan es, sin duda, uno de los textos más intrigantes y profundos del Nuevo Testamento. A diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan presenta una narrativa llena de simbolismo, lenguaje poético y declaraciones que enfatizan la divinidad de Jesucristo. Por esta razón, este evangelio ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, algunas alineadas con la tradición cristiana ortodoxa y otras que exploran significados ocultos y esotéricos. La profunda espiritualidad del Evangelio de Juan fascina tanto a estudiosos religiosos como a místicos, convirtiéndose en un campo fértil para análisis teológicos, filosóficos e incluso especulativos. Su prólogo, por ejemplo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1 plantea cuestiones que trascienden una lectura literal, sugiriendo conexiones con conceptos filosóficos griegos e incluso con tradiciones místicas y gnósticas. En este texto exploraremos el Evangelio de Juan desde diferentes perspectivas. Primero, nos sumergiremos en su contexto histórico y teológico, comprendiendo la intención del autor y los principales mensajes transmitidos al público original. Luego, investigaremos algunas de las interpretaciones esotéricas y ocultistas que han surgido a lo largo de la historia, analizando sus fundamentos e implicaciones. También discutiremos las críticas a estos enfoques y los argumentos de los estudiosos tradicionales que rechazan lecturas místicas del Evangelio. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de este texto sagrado y su impacto en la espiritualidad cristiana. Nuestro objetivo no es simplemente aceptar o rechazar determinadas interpretaciones, sino comprender cómo el Evangelio de Juan se ha convertido en un campo tan rico para diferentes visiones espirituales. A lo largo de este estudio, te invitamos a reflexionar sobre la profundidad de este Evangelio y la importancia del discernimiento al interpretar sus mensajes. Ahora, comencemos nuestro viaje explorando el contexto histórico y literario del Evangelio de Juan. Contexto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se destaca entre los 4 evangelios por su enfoque singular. Mientras que los evangelios sinópticos presentan una narrativa más factual sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, Juan opta por un camino más reflexivo, ofreciendo una visión teológica profunda sobre la identidad y la misión de Cristo. Escrito probablemente entre los años 80 y 100 después de Cristo, este evangelio fue dirigido a una comunidad cristiana que ya se había separado en gran parte del judaísmo tradicional. Su autor, tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, buscaba reafirmar la fe en la divinidad de Jesús en un contexto donde comenzaban a surgir herejías e interpretaciones divergentes. Uno de los aspectos más notables de este evangelio es su estructura literaria diferenciada. Desde el prólogo hasta los discursos de Jesús, Juan emplea un estilo altamente simbólico y lleno de metáforas. Conceptos como luz y tinieblas, vida eterna, agua viva y el Verbo impregnan la narrativa, otorgándole un tono casi místico al texto. Además, el Evangelio de Juan contiene pasajes exclusivos que no aparecen en los evangelios sinópticos, como el encuentro de Jesús con Nicodemo, la resurrección de Lázaro y el largo discurso de despedida de Cristo a sus discípulos. Estos pasajes refuerzan la intención del autor de presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como la encarnación del propio Dios. Otro punto relevante es la influencia de la filosofía helenística, especialmente el concepto de logos, presente en la tradición griega. En el prólogo, Juan describe a Jesús como el Verbo, logos, una idea que pudo haber resonado tanto con judíos como con griegos de la época.
Para los judíos, el verbo hacía referencia a la palabra creadora de Dios. Para los griegos, el logos era el principio racional que gobernaba el universo. Interpretaciones esotéricas y ocultistas. El Evangelio de Juan ha sido objeto de interpretaciones esotéricas y ocultistas a lo largo de los siglos. Algunas corrientes filosóficas y espirituales ven en este Evangelio un mensaje oculto que trasciende la doctrina cristiana tradicional. Estas interpretaciones suelen estar influenciadas por el gnosticismo, el simbolismo y el misticismo. Simbolismo y lenguaje místico. Juan utiliza diversas imágenes y metáforas que para algunos estudiosos del esoterismo poseen significados ocultos. Términos como luz, tinieblas, vida eterna y agua viva son frecuentemente asociados a conceptos espirituales más amplios, que van más allá del contexto estrictamente cristiano. Para algunas corrientes esotéricas, el Evangelio contiene claves para la comprensión de verdades universales sobre la existencia y la conexión entre lo divino y lo humano. Gnosticismo y la búsqueda del conocimiento secreto. El gnosticismo, un movimiento filosófico religioso de los primeros siglos del cristianismo, vio en el Evangelio de Juan una fuente de enseñanzas ocultas. Los gnósticos creían que la salvación venía a través del conocimiento, gnosis, e interpretaban algunos pasajes de Juan como referencias a esa sabiduría secreta. Para ellos, Jesús era portador de ese conocimiento y su misión era revelar el camino hacia la iluminación espiritual, unión mística y conciencia divina. Otro aspecto explorado por corrientes místicas es la profunda relación entre Jesús y el Padre, mencionada con frecuencia en el Evangelio. Algunos intérpretes creen que este vínculo simboliza un estado de conciencia elevada en el que el individuo puede alcanzar la unión con lo divino. Esta idea resuena con tradiciones místicas en diversas religiones, como el sufismo en el Islam y el Vedanta en el hinduismo. Aunque estas interpretaciones pueden parecer fascinantes, enfrentan resistencia por parte de estudiosos cristianos tradicionales. La principal crítica es que tales lecturas esotéricas distorsionan la intención original del Evangelio, proyectando conceptos filosóficos o místicos que no formaban parte del pensamiento del autor. Los teólogos cristianos argumentan que Juan escribió su Evangelio con un propósito claro: revelar a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. El mensaje central del Evangelio es accesible a todos los creyentes, sin necesidad de interpretaciones ocultas o conocimientos secretos. El énfasis en la fe, el amor y la comunión con Dios son valores esenciales de la narrativa y no elementos de una enseñanza mística restringida a pocos iniciados. Además, el contexto histórico del Evangelio de Juan está profundamente enraizado en el judaísmo y en el cristianismo primitivo. El autor hace varias referencias al Antiguo Testamento y demuestra un profundo conocimiento de las tradiciones judías. Esta conexión histórica refuerza la idea de que Juan no estaba transmitiendo enseñanzas esotéricas, sino reafirmando la identidad mesiánica de Jesús dentro del contexto religioso de la época. Finalmente, muchos estudiosos advierten sobre el peligro de distorsionar el significado original de las Escrituras en busca de interpretaciones alternativas. Aunque es válido explorar diferentes perspectivas, es esencial mantener una mirada crítica y respetar el contexto teológico e histórico del Evangelio. Ante estas críticas, ¿cómo podemos equilibrar diferentes lecturas del Evangelio de Juan sin perder de vista su esencia? El Evangelio de Juan sigue siendo uno de los textos más enigmáticos y profundos del Nuevo Testamento. Su riqueza simbólica, su tono reflexivo y sus audaces declaraciones sobre la divinidad de Cristo continúan inspirando a estudiosos,
religiosos y místicos a lo largo de los siglos. Su enfoque único sobre Jesús como el Verbo de Dios, la luz del mundo y la verdadera vida, establece una base teológica fundamental para la fe cristiana. Por otro lado, la profundidad de su lenguaje y el uso de poderosas metáforas han abierto espacio para diferentes interpretaciones. Algunas corrientes esotéricas y gnósticas ven en el Evangelio un mensaje oculto, mientras que los teólogos tradicionales refuerzan que Juan escribió para hacer que la verdad espiritual fuera accesible para todos y no para ocultar secretos. A lo largo de la historia, este Evangelio ha sido un punto de encuentro entre fe, filosofía y espiritualidad. Desafía tanto a los creyentes como a los pensadores a contemplar la relación entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible. Independientemente del enfoque adoptado, su mensaje central sobre la fe en Cristo, el amor y la búsqueda de la verdad sigue siendo un faro para aquellos que desean comprender más profundamente los misterios de la existencia. Al final de este estudio, queda claro que el Evangelio de Juan no puede reducirse a una sola interpretación. Es una invitación a la reflexión, a la búsqueda espiritual y a la experiencia personal con la fe. Ya sea a través de la tradición cristiana o de perspectivas alternativas, su mensaje resuena. A lo largo del tiempo, tocando corazones y mentes con su belleza y profundidad incomparables. Que este viaje a través del Evangelio de Juan haya sido enriquecedor y que su lectura continúe inspirando nuevos descubrimientos espirituales e intelectuales. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las diferentes interpretaciones del Evangelio de Juan? ¿Crees que hay mensajes ocultos o debe ser leído solo dentro de la tradición cristiana? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Si este contenido te dio nuevas perspectivas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más estudios sobre espiritualidad y misterios de la fe. Ayuda a difundir el conocimiento. Comparte este video con amigos y familiares que también buscan profundizar su comprensión sobre el Evangelio y su mensaje. Hasta el próximo video. Que tu camino espiritual siempre esté iluminado.